Buenas tardes a todos, a todas. Agradecer a los diputados de las distintas bancadas por acompañar este proyecto. Nosotros lo veníamos hablando, incluso hubo antes otras iniciativas de tratar en sesión especial el incumplimiento del Gobierno Nacional con la Ley de Financiamiento Educativo y con la Ley de Paritaria Nacional Docente. Nosotros ya advertimos a partir del año 2017 que el camino que el gobierno había elegido incumpliendo la Paritaria Nacional Docente era un camino de confrontar con los sindicatos docentes a nivel nacional, negándonos la paritaria. Luego fue más lejos, en el año 2018 sacó un decreto absolutamente inconstitucional, algo que esta Cámara tiene que volver a discutir, que nosotros entendemos que hay que generar las condiciones para que haya una sesión especial donde se interpele al ministro Finocchiaro por el incumplimiento de varias leyes que fueron votadas, como decía Daniel, por amplísimas mayorías en el Congreso Nacional, que son la Ley de Paritaria Nacional Docente, la Ley de Financiamiento Educativo, y en este caso particular, la ley que hace mención a que el Gobierno Nacional es corresponsable de garantizar la educación en todo el territorio nacional. Esta ley, mal llamada para nosotros de 180 días de clase, es una ley que en realidad la cuestión medular de la ley tiene que ver con que en aquellas provincias donde haya conflicto, el Estado Nacional tiene que asistir para garantizar el dictado de los días de las clases. ¿Por qué? Porque esta ley entiende que si no se garantiza el financiamiento para la educación, es imposible garantizar un dictado normal de clases. Esto ha sido a lo largo de los años anteriores. Estos fondos han ido a distintas provincias. Lo más conocido es el de la provincia de Entre Ríos. Esta ley es producto de ese conflicto, de un conflicto muy largo que nosotros tuvimos en la provincia de Entre Ríos, que no era por aumento de salarios, sino era porque los maestros entrerrianos, junto con los de Río Negro y otras 5 jurisdicciones en ese momento, no percibían salario y estábamos de paro, y fue lo que motivó también la Carpa Blanca. Estábamos de paro por no tener salario. Nosotros entendemos que lo que está pasando en este momento es la antesala de justamente un hecho muy parecido a este que nosotros vivimos en la década de los 90, y que la provincia de Chubut y el conflicto que hay en la provincia de Chubut es el primero de este tipo, pero no es el último. Porque se dan una serie de condiciones para que esto suceda. No es un tema específico de los docentes. Están de paro los judiciales, están de paro los médicos, están de paro los compañeros de la administración central, están de conflicto los viales, es decir, y están tomados, como Santiago decía, están tomados la mayoría de los ministerios. Nosotros estuvimos en Chubut hace muy poco, habíamos estado antes, volvimos a estar hace muy poco con la Junta Ejecutiva de CETERA. La verdad que la situación es gravísima, y además de grave es terrible, porque nuestros compañeros están en una situación muy grave, en condiciones bastante precarias, con muchísimo frío, en situación en que ya no pueden hacerse cargo de pagar el alquiler en muchos casos, muchas maestras, o en situaciones verdaderamente graves. El día de la represión que mencionaban aquí, ese día en la puerta había muchísimos maestros y profesores, tanto de SADOP como de nuestro gremio de base de CETERA, que allí se llama TECH. Estaban con sus hijos y sus hijas,
ilusionados pensando que ese día iba a haber una respuesta y que se iba a solucionar el conflicto. Esta es la verdad. La puerta de la gobernación, donde se celebraba la reunión, una reunión que duró más de 7 horas, estaba llena de maestros y de profesores esperando la solución del conflicto. Primero hubo varios cuartos intermedios, uno de los cuartos intermedios duró más de 6 horas, lo cual también hace a lo grave del clima que se generó ahí. Y después vino la represión, una represión además desmesurada, dirigida a mayoría de mujeres que estaban ahí y de compañeros que estaban ahí. Ustedes han visto las fotos de los balazos. Muchísimas compañeras tuvieron que ser hospitalizadas porque habían sido gaseadas. Eso ya lo vimos también cuando instalamos la escuela itinerante, no es nuevo. El gobierno nacional ha impuesto de alguna manera la teoría de la represión, pero esa misma semana había habido represión en Corrientes. El día del paro nacional también habían sido reprimidos nuestros compañeros del sindicato de base de Cetera, el SUTECO de Corrientes. El tema de Corrientes casi no estuvo de alguna manera mostrado por ningún medio a nivel nacional, porque esta es otra de las caras del ajuste educativo, que es el silencio informativo. Están pasando cosas muy graves en las provincias, por eso me parece importante que estemos en el Congreso de la Nación hablando de esto. Están pasando cosas muy graves, no solamente con los salarios docentes, están pasando cosas graves en las escuelas con nuestros pibes. Hay problemas en los comedores escolares, no alcanza la comida en las escuelas de las grandes periferias de este país y en el interior de este país. Y prácticamente eso no se muestra. Nuestros compañeros del SUTEBA que están acá, nuestros compañeros de UTE que están acá y los sindicatos de Cetera de todo el país lo muestran permanentemente. No alcanzan las raciones de comida en las escuelas. Los pibes llenan los comedores escolares, pero los gobiernos, en vez de aumentar las raciones, como en el caso de María Eugenia Vidal o de Larreta, las disminuyen. En algunos casos diciendo cuestiones que son hasta obscenas y ofensivas, como que por ejemplo hay que sacar el pan de las escuelas de la capital federal para prevenir la obesidad cuando los pibes se nos están muriendo de hambre en las escuelas. O sea que no estamos hablando solo de salario. Estamos hablando de salario, estamos hablando de condiciones dignas para trabajar y estamos hablando del financiamiento de la educación pública de la Argentina. Financiamiento que el gobierno nacional viene incumpliendo porque ya no hay más ni siquiera 6% del PBI. A nosotros veníamos diciendo que había que avanzar. Incluso el que hoy es senador, Esteban Bullrich, y que antes fue ministro de Educación, había dicho que había que aumentar el PBI. Recordarán los compañeros de CONADU también, porque lo había planteado no solo para la educación general básica, sino también para la universidad, y había que extenderlo al 7, y estaba en discusión si era el 7 o el 8, nosotros decíamos el 10, 8 y 2, pero no solo no está pasando eso, sino que el presupuesto disminuyó notablemente. Por eso me parece que aquí se viene una discusión muy importante de lo que va a empezar a pasar en cada una de las provincias argentinas. Y creo también que a pesar del intento de no mostrar lo que está pasando, como el sol no se puede tapar con las manos, en algún momento el conflicto docente y el de nuestros pibes va a ser tan grave que no va a ser posible ocultarlo, como pasó con lo de Chubut. Es terrible que se conozca lo de Chubut, no porque no hay clases o porque no hay aumento para los maestros, sino porque los reprimieron a los maestros. La verdad que lo que debería ser un tema, y lo que debería ser un tema nacional, es que haya clases, que los maestros tengan salarios dignos y que los pibes vayan a la escuela a estudiar, que es lo que nosotros queremos. Así que
agradecerles a los legisladores de las bancadas firmantes. Creo que tenemos una tarea, todos los que estamos acá, que es que haya más diputados que firmen este proyecto. Es una tarea que tiene que involucrarnos a todos para que pueda salir votado efectivamente. Y creo que hay otra tarea, que es que el gobierno derogue el decreto 52, que convoque a la paritaria nacional docente y que cumpla con la ley de financiamiento educativo. Así que muchísimas gracias a los firmantes, a los autores y a los firmantes de este proyecto y a, trabajar y a los compañeros de los sindicatos de CETERA de todo el país que están acá también, muchas gracias, y a los compañeros de los otros sindicatos también, y comprometernos muy fuertemente a juntar todas las firmas necesarias y también convocarlos a garantizar que podamos tener una sesión especial donde se interpele a Finocchiaro finalmente para que explique qué está haciendo con la educación en la Argentina. Muchísimas gracias.